Honorables concejales, muy buenos días. Siendo las 8:25 de la mañana, damos inicio a nuestra sesión citada para el día de hoy. Señor secretario, por favor, llamar a la lista y verificar el quórum. Con el cordial saludo para todos, sí señor presidente. Cadena Ojeda Ángel Leonardo. Cordial saludo para todos, presente. Cagua Romero Carlos Horacio. Muy buenos días, presente. Hernández Romero Carlos Alberto. Presente. Herrera Gil Luis Alirio. Ausente. Mejía Medina Carlos Gustavo. Ausente. Paz Beltrán Raquel Edith. Ausente. Parrado Díaz Iván Darío. Ausente. Porras Piraquí Andrés Felipe. Presente, señor secretario. Reyes Carrillo Blancayoli. Con los buenos días, presente. Rodríguez Beltrán Luis Gabriel. Ausente. Rodríguez León Hilberto Hernando. Muy buenos días para todos, presente. Rodríguez Prieto Jorge Armando. Ausente. Rojas Martínez Carlos Alberto. Presente. Rojas Ruiz Jason David. Buenos días, presente. Sáenz Alzate Jorge Andrés. Cordial saludo para todos presentes, señor secretario. Torres Carmona Jorge Mario. Ausente. Vargas Acevedo Sandra Viviana. Buenos días para todos, presente. Señor presidente, quórum con la presencia de 9 concejales y 8 ausencias. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con la lectura del orden del día. Me corrijo, presidente, son 10 los presentes y 7 las ausencias. Orden del día para la sesión extraordinaria de hoy, martes 14 de septiembre del 2021. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, socialización del proyecto de acuerdo correspondiente radicado con el número 15 del 2021, por medio del cual se crea el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá, con invitación a la doctora Luz Fanny López Vargas, secretaria de Educación, a la doctora Sandra Marixa Cifuentes Vargas, directora de Servicio Educativo, a la doctora Yuri Andrea Mora Chavarro, secretaria jurídica, y al doctor Marlon Jonathan Rodríguez Gutiérrez, secretario de Hacienda del municipio de Fusagasugá. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, en consideración, el orden del día anteriormente leído sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Honorables concejales, aprueban el orden del día con la palabra sí, lo desaprueban con la palabra no. Cadena Ojeda Ángel Leonardo. Sí, apruebo. Cagua Romero Carlos Horacio. Sí, apruebo. Hernández Romero Carlos Alberto. Apruebo. Herrera Gil Luis Alirio. Ausente. Mejía Medina Carlos Gustavo. Ausente. Páez Beltrán Raquel Edith. Ausente. Parrado Díaz Iván Darío. Ausente. Porras Piraquí Andrés Felipe. Aprobado el orden del día, señor secretario. Reyes Carrillo Blancayoli. Apruebo. Rodríguez Beltrán Luis Gabriel. Ausente. Rodríguez León Hilberto Hernando. Sí, apruebo. Rodríguez Prieto Jorge Armando. Ausente. Rojas Martínez Carlos Alberto. Aprueba. Rojas Ruiz Jason David. Sí, apruebo. Sáenz Alzate Jorge Andrés. Sí, apruebo. Torres Carmona Jorge Mario. Ausente. Vargas Acevedo Sandra Viviana. Sí, apruebo. Señor presidente, se aprueba el orden del día con 10 votos positivos y 7 ausencias. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el segundo punto del orden del día. Sí, señor presidente. Segundo punto del orden del día. Socialización del proyecto de acuerdo correspondiente al radicado con el número 15 del 2021, por medio del cual se crea el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá, con invitación a la doctora Luz Fanny López Vargas, secretaria de Educación, a la doctora Sandra Maritza Cifuentes Vargas, directora de Servicio Educativo, a la doctora Yuri Andrea Mora Chavarro, secretaria jurídica, y al doctor Marlon Jonathan Rodríguez Gutiérrez, secretario de Hacienda del municipio de Fusagasugá. Está leído el segundo punto del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Honorables concejales, muy buenos días. Reciban ustedes un cordial saludo. Hoy tenemos una importante socialización de acuerdo al decreto que se nos ha citado como sesiones extraordinarias. Hoy tenemos la socialización del proyecto para el Fondo Educativo del municipio. Se extendieron las invitaciones para poder tener esa importante socialización. Queremos saludar especialmente al equipo de trabajo del Consejo Municipal. Queremos saludar el día de hoy a la directora del Servicio Educativo, Sandra Marixa Cifuentes. Igualmente saludarlo a usted, doctor Jonathan
su presencia, secretario de Hacienda del municipio. Saludar igualmente a ustedes, honorables concejales, y a los ciudadanos que van a ver en retransmisión esta importante sesión. Es importante aclarar que tenemos algunos inconvenientes de internet y una vez se retome el servicio, la sesión será subida a la plataforma de nuestros canales de YouTube y Facebook. De esta manera, honorables concejales, vamos a dar inicio a esta importante socialización. Como ya ustedes conocen la dinámica, la idea es escuchar a la administración municipal. Una vez tengamos esa participación, ya vendrá la intervención por parte de los honorables concejales. Entonces vamos a tener, también tenemos la excusa por parte de la Secretaría de Educación, tiene una situación ya manifestada, por eso está la directora del servicio educativo y creo que ella, una vez termine la actividad que está desarrollando, nos acompañará en el recinto de la democracia. Vamos a dar uso de la palabra a la doctora Sandra Marixa Cifuentes, directora del servicio educativo. Inicialmente tiene un tiempo de 30 minutos, si requiere un tiempo adicional, se lo otorgaremos. Listo. Uno. Gracias. Bien, buenos días, honorables concejales, buenos días, querida comunidad fusagasugreña. Sencillamente para saludarlos, compartirles un avance importante que se tiene, que es fruto del trabajo. Lo que yo primero quiero decir es resaltar la labor que ustedes vienen realizando y cómo esa labor articulada entre las necesidades de nuestra comunidad fusagasugreña viene dando sus frutos en este tipo de actividades. Entonces, primero que todo, una felicitación muy especial a ustedes concejales y especialmente pues obviamente a nuestro doctor Carlos Alberto Hernández, que pues obviamente junto con ustedes ha venido construyendo esta propuesta de solución para nuestros estudiantes, pues que son los que necesitan esta educación superior. Bien, con el saludo fraterno de parte de nuestra doctora Luzfania, quien excuso porque nos encontramos en el día de hoy en el Foro Nacional de Educación. En este momento están haciendo la apertura del evento con el señor alcalde. En simultánea tenemos dos equipos de Ministerio de Educación, uno justamente acompañándola a ella en el Colegio Ricaurte con el Foro Nacional de Educación, y tenemos dos personas adicionales acá en la Secretaría que estamos coordinando varias actividades del área administrativa y financiera. Entonces, esa es la razón por la cual no está acá. Yo también me excuso por ausentarme a las 9:45. También tengo la presentación de uno de los pensadores más importantes de educación rural en Colombia, que lo tenemos justamente invitado y tengo que hacer la presentación a las 10 de la mañana de esta persona. Entonces hago la presentación y seguiré acompañándolos a ustedes en esta importante labor. Bien, entonces en ese orden de ideas, primero también quiero comentarles algo muy importante y se me olvidaba el saludo fraterno a todo nuestro equipo de la Secretaría de Educación, personas que vienen trabajando arduamente en las labores y pues que obviamente les envían a ustedes un saludo muy fraterno. Lo más importante de esta ley es la génesis, que básicamente tiene toda una trayectoria que nos justifica y que nos hace visible la necesidad de generar oportunidades para nuestros estudiantes, para nuestros, para nuestra comunidad que se quiere superar y que desafortunadamente por las condiciones económicas y como todos bien sabemos, menos o alrededor del 5% solo de los estudiantes que egresan de 11 logran alcanzar pues esa oportunidad de ser estudiantes de una educación superior. Entonces, en ese sentido, y me alegra mucho que quien sea el que construye y la estructura de esta ley sea precisamente un joven que nos enorgullece en nuestro municipio como lo es nuestro concejal Carlos. Entonces, primero que todo, pues recordar que en nuestro municipio tenemos alrededor de 18.000 estudiantes, pero que tenemos alrededor de 2.000 jóvenes que egresan de nuestras carreras, que tenemos unas oportunidades en nuestra Fusagasugá
con la Universidad de Cundinamarca y que aunque es una universidad que no es tan costosa, son pocos, se dice más o menos que alrededor del 70% de los estudiantes que egresan tienen problemas para poder conseguir recursos para poder vincularse a una institución de educación superior. Entonces, en este sentido, el 30% son personas que oscilan, podríamos clasificarlas de acuerdo con algunos datos estadísticos en aquellos que tienen recursos para acceder, que son alrededor de solamente el 3% de ese 30%, que pueden acceder a universidades de alta, digamos, de alta costo de la matrícula, y el resto de las personas están en universidades en donde su matrícula es menos de 1 millón de pesos. Bien. En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos una necesidad sentida y esa necesidad sentida la compartimos como equipo de la Secretaría de Educación y por eso estamos orgullosamente formando parte de la presentación de esta ley, de este acuerdo que pretende brindar un estímulo a los mejores bachilleres de las instituciones educativas oficiales de nuestro municipio, y la idea es que esos egresados pues tengan la motivación de acceder a estos estímulos, como muy claramente se dice en el acuerdo, siempre y cuando tengan un mejor desempeño, es muy claro. Entonces, si tenemos un buen desempeño académico y lo podemos comprobar, pues entonces se accederá al beneficio del Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior, FEMES. ¿Qué motivó la organización de esta norma? Pues en primer lugar, pues que como país, como un Estado de Derecho Social, pues tiene que ser un lugar que fomenta la autonomía, la democracia, pero sobre todo la participación y las oportunidades fundadas en el reconocimiento de la dignidad de las personas, ser solidarios frente a ellos y obviamente consolidar propuestas que lleven a ese interés general. Y justamente la educación superior y las oportunidades para acceder a ella es de interés general, como ya lo mencionaban algunos datos que di anteriormente. Pues la ley, en nuestra Constitución, el artículo 67, dice pues obviamente que es un derecho de nuestros colombianos acceder a la educación superior. Y pues específicamente las leyes que nos hablan de la educación superior, recordando solamente a manera de datos generales, que yo sé que muchos de ustedes ya la manejan, es la ley 115, en donde básicamente nos define que nosotros recibimos o debemos recibir la prestación de una educación formal en diferentes niveles, y uno de esos niveles es la educación superior. Nos da los lineamientos generales para desarrollar esa educación superior. Y también tenemos la Ley 30 de Educación Superior, que es la específica de las instituciones de educación superior y nos indica los lineamientos constitucionales para poder ofrecer el servicio, en donde se sustenta en la prestación de unas funciones misionales que son la docencia, la investigación y la extensión o proyección universitaria, proyección social universitaria como hoy se llama, inclusive interacción social universitaria. La ley 1012 del 2006, que obviamente nos habla de toda la parte de créditos departamentales y municipales para la educación superior, específicamente los artículos 111, 114, allí lo tenemos. Bueno, y para no demorarme allí tanto, pues sencillamente en el marco de la jurisprudencia de la Corte Constitucional me llama la atención de esta propuesta de acuerdo que en el derecho a la educación nuestra función principal es procurar el acceso progresivo a las personas a las universidades mediante la adopción de estrategias dentro de las cuales se deben facilitar los mecanismos financieros, entre otras cosas que se plantean allí. Y pues la idea es organizar a las personas para que puedan acceder a la educación superior, y esto garantiza justamente el ingreso progresivo en diferentes niveles. Y la idea es irlos ampliando. La idea es no poner barreras, sino al contrario, abrir posibilidades y que sean, progresivas en términos de los derechos y la dignidad humana para que haya igualdad de condiciones. En ese sentido, y en el marco de toda esta referencia o referentes legales,
pues se está presentando ante todos ustedes los honorables concejales la creación del Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá con sus siglas FEMES, FEMES, pidiendo pues que esta sea tramitada en las distintas etapas procesales y apoyada por la corporación de manera unánime. En nuestro marco o referencia o referentes de nuestro plan de desarrollo municipal, pues entonces tenemos el acuerdo 100201 del 05 de 2020, en el cual adoptamos en el municipio de Fusagasugá desde su capítulo 15, en donde hablamos de la línea estratégica de desarrollo social y convivencia y construcción de paz. Allí hay dos estrategias de implementación. Es el fortalecimiento de los procesos de una mejora continua en los servicios de bienestar de los estudiantes para de esta manera asegurar los mejores niveles de rendimiento académico, la cobertura, la retención y la promoción de los estudiantes. Y la segunda es impulsar la creación de los estímulos para educadores y estudiantes destacados en evaluaciones externas, especialmente con las pruebas Saber Pro y Supérate. De igual manera, el artículo 48 del sector educativo ha encaminado a la presentación de un servicio, a la prestación, perdón, de un servicio educativo con calidad, garantizando a la población fusagasugueña el acceso, la cobertura y la permanencia durante todo el ciclo de formación. Eso incluye obviamente la educación superior, y la idea es promover esas estrategias de mejora para las competencias y el bienestar de los estudiantes, docentes y administrativos, y así como el fortalecimiento de la gestión no solamente de estas oportunidades, sino de la educación en las instituciones educativas oficiales, sobre todo desde la articulación de procesos integradores entre la institución educativa con el municipio, para posibilitar accesos a la educación, a la cultura, para promover el desarrollo económico y social de nuestro municipio, de igual manera o de manera consecuente, la construcción de una sociedad con justicia, con equidad, respeto y reconocimiento de las diferencias, como es básicamente lo que siempre hemos hablado sobre el impacto de la educación en las personas. Bien, de nuestra realidad en Fusagasugá, pues tenemos cifras de la Secretaría de Educación. Como les decía, que se gradúan alrededor de 2.000 estudiantes, bueno, exactamente la cifra es 2.056 estudiantes, y de estos bachilleres tenemos aproximadamente en instituciones educativas privadas 777 y 1.200 son de las instituciones oficiales. En nuestro municipio hay poca posibilidad, bueno, como lo mencionábamos, solamente son 777 que tendrían, digamos, algunos recursos para poder ingresar a universidades con otro perfil, como lo mencionaba inicialmente, y ese es el dato exacto. Entonces, la idea es que se puedan formar académicamente, pero la idea es buscar que nuestros estudiantes sean un poco más competitivos en ese escenario laboral, que puedan continuar un proyecto de vida más acertado hacia la búsqueda de su felicidad y del impacto y felicidad en sus comunidades que interactúe, y así obviamente mejorar el bienestar de las familias y pues en consecuencia de Fusagasugá y Colombia en general. Entonces, este es como el contexto general, y ya específicamente vamos a decir pues los principales documentos que se tuvieron en cuenta, entre algunos que son los referentes para la norma para el acuerdo ya por el cual se crea este Fondo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá. Pues entonces tenemos de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 313, que determina que los consejos pueden reglamentar funciones de manera eficiente para la prestación de servicios a cargo del municipio. También en la Constitución Política, en el artículo 67, pues establece que las entidades territoriales deben participar en la dirección y financiación de los servicios educativos. En el artículo 45 de la Constitución Política tenemos allí la participación de los jóvenes, tanto de escenarios públicos como privados, que tengan obviamente pues, sus necesidades de mejorar sus oportunidades como jóvenes. Bueno, no sé si menciono todos los considerandos, ¿será necesario? ¿Sí? ¿No? Entonces paso a
paso a en qué consistiría principalmente el acuerdo y qué tendría principalmente nuestro acuerdo. Entonces, en el artículo 1 se legitimaría el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior, FEMES, y su objeto es fortalecer la estrategia de acceso y permanencia a la educación superior mediante estímulos para cubrir parcialmente los costos educativos de los estudiantes. Aquí es muy clara la norma diciendo pues obviamente que es un estímulo, no digamos una forma de cubrir todos sus gastos. Y pues específicamente para los estudiantes de escasos ingresos económicos de nuestras instituciones educativas y pues obviamente desde unos criterios de selección. Ese es el artículo número 1 que nos presenta el objeto. El artículo número 2 nos presenta la naturaleza y nos dice que se cuenta entonces con un presupuesto del municipio, que ese presupuesto estará sin personería jurídica, con autonomía técnica y financiera. El artículo 3, en la administración del Fondo Educativo para la Educación Superior, entonces estará a cargo o tendrá un comité que establecerá precisamente toda la reglamentación de este acuerdo y deberá integrarse de los siguientes cargos. Primero es el alcalde municipal o el delegado. Segundo, la Secretaría Jurídica del municipio, quien actuará como Secretaría Técnica del comité. Tercero, la Secretaría de Hacienda Municipal. Cuarto, la Secretaría de Educación Municipal o su delegado, que será el director del servicio educativo. En el parágrafo 1 tenemos que el comité es quien va a reglamentar las condiciones de los estímulos educativos, teniendo en cuenta los principios de igualdad, oportunidad y transparencia, y siguiendo las disposiciones establecidas en el presente acuerdo. El parágrafo 2, el comité estudiará la documentación, segundo, los requisitos, y tercero, aprobará la solicitud de los estímulos. En el artículo 4 establece las funciones que tendrá este comité del Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior, FEMES, de nuestro municipio Fusagasugá, y sus funciones son las siguientes: elaborar, modificar y actualizar el reglamento de este mismo fondo. B, definir los criterios de selección para que los estudiantes se puedan beneficiar. C, elaborar el plan anual de ejecución de los recursos del fondo. D, evaluar la ejecución del programa cada 6 meses con base a los informes que serán presentados por la Secretaría de Hacienda. E, llevar a cabo la publicidad oportuna en los procesos de selección a la comunidad general. F, definir claramente dentro del reglamento interno el proceso de selección que se deberá ser divulgado ampliamente a través de los medios de comunicación territorial y pues contendrá como mínimo los siguientes aspectos. Esa divulgación deberá considerar las condiciones o deberá divulgar primero las condiciones y requisitos mínimos que los aspirantes deberán cumplir. Segundo, deberá establecer claramente o comunicar claramente los criterios de selección y su ponderación. Tercero, deberá tener claramente la fecha límite de las inscripciones. Cuarto, deberá ser explícito en las fechas durante las cuales se va a llevar a cabo el proceso de selección y la calificación de las solicitudes recibidas. Quinto, la fecha de adjudicación de los estímulos también debe ser muy claramente comunicada. Sexto, los requisitos para la legalización de los beneficios deberán explicitarse también, así como séptimo, la fecha y el lugar del desembolso. En el artículo número 5 se tiene las características sobre las cuales el fondo dará la apertura de los estudiantes. Serán 10 beneficios para los estudiantes egresados de las instituciones de educación media de carácter oficial. El artículo 6, los requisitos mínimos de acceso a los estímulos tendrán como mínimo los siguientes parámetros. Primero, que el solicitante de estos estímulos sea bachiller egresado de las instituciones, de cualquier institución de nuestro municipio,
que ya tenga la admisión de la matrícula, de la admisión por una universidad superior, por las avaladas por el Ministerio de Educación Superior. Segundo, que el solicitante haya presentado las pruebas ICFES Saber 11 y que el puntaje mínimo haya sido de 300 puntos o superior a 300. El solicitante, el estudiante solicitante debe estar inscrito en el CISBEN de Fusagasugá. Cuarto, el estudiante beneficiario podrá aplazar los estudios máximo por un semestre, previa justificación sin perder el beneficio, pero la solicitud la debe presentar formalmente al comité de este fondo. Quinto, el estudiante beneficiario deberá permanecer en el programa académico en el que inicialmente se matriculó, es decir, si se cambia de carrera, pues perderá el beneficio. Sexto, el aspirante al beneficio no debe estar beneficiado por otros subsidios, específicamente de educación, en el orden departamental o nacional. Séptimo, si el estudiante abandona la carrera por causa no justificada de fuerza mayor, perderá el derecho al estímulo que otorga el presente acuerdo y deberá reembolsar los recursos del fondo. Bueno, un parágrafo importante acá es que el estudiante, el beneficiario que se encuentra estudiando o ingrese a la educación superior o a distancia presencial deberá aportar la certificación de la universidad respecto a la aprobación total de las asignaturas o materias del semestre correspondiente y el recibo de pago en el siguiente semestre. Importante, bueno, después viene la ley y hace unas definiciones sobre algunas... por ejemplo, ¿qué es un estímulo? Es importante decirlo. Define en el artículo 7 que el estímulo es un apoyo económico que se otorga al estudiante o representante legal en el caso de los menores de edad y tiene como propósito cubrir los costos ocasionados al sostenimiento del estudiante durante su periodo de estudio, que le permitirá cubrir total o parcialmente el costo de la matrícula en la institución de educación superior o a distancia o presencial en el sector público, el alojamiento o transporte hasta el tope señalado por el presente acuerdo y el apoyo económico por concepto del estímulo será para cada semestre académico y durante el tiempo que dure el programa académico. En el artículo 8 nos especifica el monto del estímulo, el cual se otorgará de forma individual cada semestre, medio salario mínimo legal vigente. Pero el parágrafo aclara que si el estudiante que decida estudiar alguna institución de educación superior del sector oficial o del departamento de Cundinamarca tendrá prioridad para ser beneficiado por este subsidio. Eso es muy claro. Parágrafo 2. El estudiante beneficiado deberá permanecer en el programa académico que inicialmente se matriculó y se solicita que debe tener un promedio mínimo ponderado de 4.0. En el parágrafo 3 aclara que el fondo financiará únicamente una carrera por beneficiario y un beneficiario por núcleo familiar. En el parágrafo 4, aprobado el estímulo educativo, los desembolsos se efectuarán para dicho periodo académico de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES. Y el artículo 9, en cuanto a la financiación, se financiará de los siguientes recursos. En primer lugar, el 0.1% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de Fusagasugá. 2. Los rendimientos financieros del mismo. 3. Los recursos de cooperación internacional. 4. Los recursos de la nación o el departamento transferirán al municipio para los subsidios destinados a la educación superior. En donaciones, quinto, en donaciones o aporte del sector privado o de otros sectores. Sexto, los recursos fiscales de la nación o el departamento, que los recursos fiscales que la nación o el departamento transfieran al municipio para los subsidios de educación superior serán obviamente utilizados únicamente y exclusivamente para ello. Séptimo, las donaciones y aportes del sector financiero cooperativo. Y octavo, de los aportes especiales que cree el municipio para tal fin. En el artículo 10 nos aclara que hay una contraprestación. Los estímulos económicos que reciban los estudiantes por parte del Fondo General de
por parte del fondo van a generar una obligación, y esta obligación es de compensar al municipio con un proyecto comunitario acorde con los conocimientos, habilidades y disponibilidad con el programa para el cual obviamente se presentó y el que obviamente la administración diseñe para el estudiante, el cual será reglamentado por el comité técnico. En el artículo 11 él nos dice cuál es la vigencia del presente acuerdo, y es el presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias. Esa es de manera general la socialización del acuerdo que contribuyó obviamente al acceso a la educación superior para los jóvenes de nuestro municipio. Muchas gracias. Agradecemos la intervención por parte de la directora del Servicio Educativo, la doctora Sandra Marixia Cifuentes. Vamos a dar uso de la palabra a la doctora Yuri Andrea Mora, secretaria jurídica, que también se hace presente en el recinto y nos ayudará. Mientras termina, vamos a tener la participación por parte del secretario de Hacienda, el doctor Marlon Jonathan Rodríguez. Allá, ya. Muy buenos días para la mesa directiva, a todos los honorables concejales y el equipo del Consejo Municipal. Gracias por este espacio y qué bueno pues volver a tener la oportunidad de estar aquí en este recinto. Desde la Secretaría de Hacienda es fundamental y desde luego avalamos también la creación de este fondo educativo que es para la educación superior, que permitirá generar sinergia y dinamizar la educación, que es lo que tanto fortalecerá las decisiones y el futuro también de nuestra ciudad. Frente al proyecto, la única de pronto recomendación, porque eso es lo que hace la Secretaría de Hacienda, es verificar muy bien y tener claridad en los recursos. Inicialmente pues se habían mencionado de dejar unos recursos allí con unos porcentajes. Manifestábamos nosotros, y es la gran recomendación que se hace, porque son recursos propios que desde luego son del municipio, pero al convertirlos en un porcentaje se nos vuelven destinación específica, y eso de alguna manera también genera una inflexibilidad presupuestal. ¿Cuál es la gran recomendación? Simplemente que de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la convocatoria o a lo que exista, pues se tendrán que destinar los recursos, el municipio, en recursos propios. Adicional, porque no solamente pues van a contar los recursos del municipio, sino se van a tener otras fuentes de financiación. Por eso es importante siempre pues recomendar muy bien, me imagino que después de este fondo, porque estamos hablando del fondo, vendrá la reglamentación del fondo. Entonces, ¿cuántas personas van a estar convocadas? ¿Cuál será el valor? Y una vez se tengan los recursos, pues se debe garantizar. Aclarar también que el sector educativo es el más importante y representa el 34% del presupuesto del municipio. Entonces también debemos contar que es uno de los grandes sectores y que es un sector que también maneja recursos propios, entonces digamos que de alguna manera determinará los recursos para este sector. Entonces digamos que dentro de la Secretaría de Hacienda y el equipo de la Secretaría de Hacienda, la gran recomendación es esa, generar simplemente que se va a alimentar con recursos propios de acuerdo pues a la necesidad y a la convocatoria realizada por estos estímulos. Muchísimas gracias. A usted, doctor Marlon Jonathan, tiene usted la palabra, doctora Yuri Andrea Mora. Muy buenos días para todos, muy buenos días, honorables concejales pertenecientes a la mesa directiva y demás miembros de esta corporación. Primero, pues felicitar esta iniciativa
para la creación del Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior en el municipio de Fusagasugá. Agradecer el liderazgo que ha tenido el concejal Carlos Alberto Hernández y a ustedes por la invitación a este importante recinto. De parte de la Secretaría Jurídica únicamente existen 2 recomendaciones. La primera de ellas, el artículo 3º, donde nos habla de cómo estará conformado el Fondo Educativo Municipal. Se encuentra conformado por 4 integrantes, uno de ellos el alcalde, el segundo la Secretaría Jurídica en calidad de Secretaría Técnica del Comité, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Municipal o su delegado, que será el director. En este caso, al ser un número par, de pronto tendríamos algún tipo de inconveniente en la deliberación que se vaya a llevar a cabo en alguno de los momentos. Mi sugerencia respetuosa a esta honorable corporación es que fuera un número impar compuesto por 5 miembros y que la Secretaría Técnica se encuentre en cabeza de la Secretaría de Educación por la naturaleza de su cargo, por la especificación o especificidad de las funciones que desarrollarán y porque ella es la jefe de la dependencia de la Secretaría de Educación, quien conoce más a fondo los estudiantes y tiene a su cargo todo el tema de la educación del municipio de Fusagasugá. La segunda de ellas, que dentro del reglamento también se aclare el tema de los 10 beneficios que se van a otorgar relacionados en el artículo 5º. Son situaciones que de pronto podemos corregir en el transcurso o pues acondicionar de otra manera, pues para no presentar ningún tipo de inconveniente. Las funciones pues nos permiten elaborar o modificar y actualizar el reglamento y en ellos pues tendremos la deliberación del quórum, podemos incluirlo pues en uno de los acápites, entonces pues esas son como las sugerencias de parte de la Secretaría Jurídica. Nuevamente pues agradecerles la invitación. Que tengan un excelente día. Bueno, de esta manera hemos terminado la participación por parte de la administración en esta socialización de este importante proyecto, honorables concejales. Vamos a conceder el uso de la palabra a los concejales previamente inscritos para empezar a generar, pues en este primer escenario que es la socialización, pues algunas inquietudes en torno al presente proyecto. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Rojas. Gracias, señor presidente. Con el cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, a los representantes de la administración que hoy vienen y nos explican este importante proyecto de acuerdo. La verdad, todos los proyectos que lleguen de educación, pues al menos yo como concejal los asumo con mucha responsabilidad, porque creo que son muy importantes. Todo lo que hablen aquí de educación, salud, vivienda, pues para mí tiene prioridad en el municipio. Sin embargo, pues también hay que mirar los proyectos de fondo y hacerles esas críticas constructivas que merece todo proyecto de acuerdo. En primer lugar, pues aquí cuando hablan de esta subvención, pues uno se acuerda de que la educación en Colombia hay un principio de gratuidad que todos conocemos y que sabemos que de ahí parte esto. Sin embargo, pues la gratuidad no alcanza para todos y eso es importante porque si la gratuidad da para cierto número de estudiantes fusagasugueños no da para cubrir la totalidad. Esto viene como al solventar esas personas que quedan por fuera de esas subvenciones estatales, departamentales, y pues entra aquí a velar el municipio por esos estudiantes, el Excelsior, que quieren seguir estudiando y que quieren llegar a la universidad. Sin embargo, yo le veo al proyecto varias cosas que sería bueno analizar y que sería bueno mirarlas de fondo, sobre todo cuando hablan que la apropiación del presupuesto para este proyecto de acuerdo. La apropiación del presupuesto pues toca hacerla ahorita cuando aprobemos el presupuesto, porque este proyecto debe ya en enero estar ejecutándose como tal, porque pues si no quedaría en letra muerta ya en los anaqueles del municipio, como muchos proyectos que he visto yo pasar por acá y que he aprobado y que nunca uno vuelve a ver. La idea es que se apropie ese presupuesto. Hay que partir de que el presupuesto que maneja la Secretaría de Educación es un presupuesto bien oneroso. La verdad que cuando hablan de inicialmente 10 estudiantes, pues a mí me parece que eso es muy poco. Eso en nada ayuda, es un paliativo prácticamente que poco va a ayudar a la comunidad fusagasugueña estudiantil. La verdad hay que mirarlo con más ambición, hay que apropiarnos de un buen presupuesto y ojalá el día que aprobemos el presupuesto, concejales, ustedes que
tanto piensan en la comunidad educativa como lo pienso yo, pues apropiar una buena tajada, por decirlo de alguna manera coloquial, de presupuesto para aplicar este proyecto de acuerdo. Porque pues es interesante el proyecto, es bueno, me parece que el proyecto hay que apoyarlo, al menos eso pienso yo, no voy a truncar el pensamiento de los demás concejales, cada uno piensa de su manera, a su manera, y pues eso es respetable. Pero veo ese problema, veo que esto va como en micro cuando debiera ir en macro. Entonces la idea es que la apropiación de recursos sea positiva, que sea una apropiación de recursos que de verdad no sea un paliativo, sino sea algo, una solución al estudiantado fusagasugueño, y para eso, pues hombre, los invito a que pensemos en algo, una posibilidad mayor a la que se está aquí aplicando en este momento. Dos, cuando hablan del CISBEN es bueno manifestar qué tipo de CISBEN, porque es que hoy cuando hablamos de los CISBENes bajos, pues nadie aplica. El CISBEN, cuando lo crearon, aplicaba a la mitad de la población, y hoy en día la población de escasos recursos es mínima. Estamos hablando como de 1.000 o 1.200 viviendas en Fusagasugá que aplican al CISBEN más bajo, y pues hombre, eso no en nada va a ayudar al estudiantado, porque pues ahí vamos a frenar ese estudiantado de clase media que no tiene de pronto los recursos para llegar a una universidad, porque es que ser de clase media no es ser rico. Ser de clase media es muchas veces vivir en forma digna, tener una ganancia que le permite a uno vivir dignamente, pero no quiere decir esto que uno sea rico. Entonces hay que mirarlo, hay que mirar a ver cómo especificamos allí cuando hablan del CISBEN, quiénes pueden aplicar de ese CISBEN para no truncar las ilusiones de muchos estudiantes que realmente no son de estrato alto, pero tampoco son del estrato más bajo fusagasugueño. Eso habría que mirarlo. También hay que mirar aquí y aplicar cuando se dice lo de la destinación específica de estos dineros. Porque es que muchas veces, eso no quedó incluido en el proyecto, muchas veces dicen, quedó el dinero, lo apropian y lo dirigen a otro lado. Pues hombre, eso no me parece honesto, no me parece legal, no me parece bueno para un proyecto de esto. Entonces la idea es que los dineros sean específicamente para este proyecto. Y tercero, hacerle un llamado a la doctora Luzfani, que es muy acuciosa, para que empiece a buscar recursos a nivel nacional y departamental para alimentar el proyecto, porque no nos podemos quedar solo con las apropiaciones que vamos a hacer del escaso rubro fusagasugueño, sino hay que buscar ONGs, hay que buscar instituciones educativas que deben brindar esta educación, que deben brindar este tipo de incentivos para el estudiantado. La otra es que hay que mirar sobre todo las instituciones fusagasugueñas, porque pues, sería muy difícil en instituciones de otro lado, que son las que primero deben dar la mano al estudiantado fusagasugueño y mirarlo. La otra que no me parece formidable del proyecto es ese medio salario. El medio salario realmente hoy en día no alcanza para nada. Si uno va a la Universidad de Cundinamarca, hoy en día las matrículas parten de 1,5 salarios, 2 salarios. Realmente el paliativo sigue siendo paliativo. Entonces la idea es que de pronto pensemos más en grande y que ese incentivo sea un salario, ya un salario como que ayuda al bolsillo de aquel estudiante que quiere ingresar a las aulas y que quiere ser un profesional a futuro. La verdad, estas son las situaciones que creo que hay que mirar el proyecto. De todas maneras, con mi voto cuentan, porque me parece un proyecto importante, me parece un proyecto sano, y todo proyecto de educación que pase por acá contará con mi voto positivo. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo Mejía. Gracias, señor presidente. Reciba un saludo especial a usted, la mesa directiva, honorables concejales y concejalas del municipio de Fusagasugá, saludar al doctor Marlon Jonathan, secretario de Hacienda, saludar a la secretaria jurídica y un saludo supremamente especial a mi gran amiga, la doctora Maritza Cifuentes, a quien aprecio mucho y valoro mucho desde hace muchos años su capacidad de trabajo, su profesionalismo. Señor presidente, pues como educador, como investigador, pues obviamente he manifestado que un proyecto de esta envergadura es absolutamente necesario para el municipio de Fusagasugá. El día de ayer lo manifesté. Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones a los concejales ponentes, al concejal autor, a quien aprecio también muchísimo, pero esto en virtud de hacer los ajustes pertinentes en esta socialización para que por favor tomen nota y podamos ir mejorando este proyecto. Primero, hablamos de que se crea el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá. Obviamente, antes de hacer un proyecto de esta envergadura, de esta clase, se requiere hacer una caracterización del perfil del municipio.
Y lo primero que me encuentro en este importante proyecto es que en algunos aspectos está orientado más hacia la categorización de un municipio como el de Simijaca, en el departamento de Cundinamarca. Yo quiero que lo observen en el acuerdo número 2 del año 2019, el FEMES de Simijaca. Obviamente los proyectos son absolutamente similares. Estuve revisando casi todos los proyectos que están en el país. A mí me gusta ser muy juicioso en la academia y en los estudios. Y haciendo una comparación específica, técnica, sistemática, encuentro con que este proyecto está muy bien organizado, pero está orientado hacia una categorización diferente, lo que indica, respetados concejales, que hay que hacerle un ajuste a la caracterización para que el subsidio que manifestaba Simijaca, y aquí se manifiesta como estímulo al amparo del plan de desarrollo para ajustarlo a las metas producto del plan de desarrollo, pues tenga el impacto de amplio espectro para mayor nivel de cobertura del mismo estímulo. Quiero hacer algunas observaciones, entre ellas partiendo de los considerandos. Vuelvo y repito, el considerando número 11. Considerando número 11, que el acuerdo municipal específicamente dice la segunda, el impulso de la creación de estímulos para educadores y estudiantes destacados. A mí me preocupa que se cambió la palabra subsidio por la palabra estímulo. Obviamente articulando el concepto del plan de desarrollo, en eso estamos absolutamente claros. Pero cuando se cambió la palabra subsidio por estímulo, no se tuvo en cuenta la caracterización del perfil socioeconómico del municipio de Fusagasugá en las condiciones de las necesidades específicas o de limitación de las necesidades de los bachilleres del municipio de Fusagasugá, que es un municipio de categoría segunda, que tiene más de 150.000 habitantes, a diferencia de Simijaca, que está entre 13.000 y 16.000 habitantes. El segundo concepto hace referencia al considerando número 12. 9 proyectos educativos. Este sería uno de los 9 proyectos educativos. Me gustaría preguntarle a la Secretaría de Educación cuáles son los otros 8. O sea, cuáles se especificaron agregando este importante proyecto para completar los 9 proyectos educativos dentro de los proyectos estratégicos enmarcados en las metas producto del plan de desarrollo. Es importante tener claro que el Consejo Municipal tenga claridad en esos 9 proyectos, incluyendo 8 proyectos, incluyendo el 9º de este, que es de este importante proyecto. Es importante agregar una caracterización del perfil educativo al mayor espectro en educación media vocacional y del sector público y SENA, porque aquí se retira SENA, o sea, se deja solamente las instituciones de educación media, es decir, los que se gradúan en Fusagasugá. Es importante anexar un componente que está ya en la exposición de motivos, perdón, me salto un poquito, voy a hacer un salto hacia la exposición de motivos, específicamente los prolegómenos, es decir, en el parágrafo inicial donde se dice o se habla de cuántos del casco urbano y cuántos del sector rural, porque es que ahí se habla en esos prolegómenos de la exposición de motivos, especificaciones o justificaciones sobre las necesidades de los bachilleres del sector urbano y del sector rural, pero en la delimitación formal de los subsidios o en la delimitación formal de los estímulos no se especifica cuántos van a ser para el sector urbano, para bachilleres del sector urbano, y cuántos van a ser para el sector, para bachilleres del sector rural. Sería importante hacerlo para que no tengamos dicotomías entre lo que se define en la exposición de motivos y en lo que se define en el cuerpo del acuerdo como tal del proyecto. Muy bien, en el artículo primero, objeto. Ustedes toman el CREESE de Simijaca, pero el 90% de los proyectos nacionales establece CREASE. Entonces sería importante que se defina cuál de los dos va a quedar, CREESE o CREASE. Analizar cuál de los dos términos se ajusta específicamente a este componente. En el artículo primero se tendrá en cuenta estudiantes destacados de escasos recursos de las instituciones públicas del sector urbano y rural. No se especifica, vuelvo y repito, cuántos estímulos van a ser para el sector urbano y para el sector rural. Además de los egresados del SENA, pregunta, ¿no se va a dejar dentro de este importante proyecto a los egresados del SENA que desarrollan programas técnicos y tecnológicos y que quieren acceder a la educación superior en un programa de pregrado profesional?
les dejo la inquietud. La mayoría de proyectos de fondos nacionales en educación superior vinculan al SENA y Fusagasugá tiene al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el artículo segundo, naturaleza del fondo, cuenta del presupuesto del municipio de Fusagasugá en Secretaría de Hacienda. A mí me gustaría que el doctor Marlon Jonathan nos especificara. Más adelante le voy a decir por qué, respetado doctor Marlon. Artículo tercero, la administración del fondo educativo estará a cargo del comité que establecerá su propia reglamentación. Pero si ustedes se dan cuenta, el comité en el artículo tercero establece al alcalde municipal, la secretaria jurídica, el secretario de Hacienda y la Secretaría de Educación Municipal. Con todo respeto, ahí deben estar los rectores de los colegios públicos, para que eso no se politice. Debe ser absolutamente objetivo y debe tener la participación de los rectores de los colegios públicos dentro del comité. En el parágrafo primero se habla de la reglamentación de las condiciones de accesibilidad a los estímulos educativos, teniendo en cuenta los principios de igualdad, oportunidad y transparencia, siguiendo las disposiciones establecidas en el presente acuerdo. En el parágrafo 2, el comité estudiará la documentación y requisitos exigibles y aprobará la solicitud de los estímulos. Por eso es importante abrir la oportunidad para que tengamos mayor transparencia y mayor garantía para los bachilleres del sector público, específicamente el sector urbano y rural. Muy bien. Para el artículo tercero, la administración del fondo educativo, perdóneme. Artículo tercero, parágrafo 1, el comité reglamentará los estímulos. Artículo quinto, apertura de 10 beneficios o 10 subsidios. Aquí me salto al artículo 8, que es medio salario mínimo legal mensual vigente. Aquí hice el cálculo. Salario mínimo 908.526 pesos. Medio salario mínimo legal vigente mensual hoy 454.263 pesos. Para un total de 10 subsidios semestrales por 4.542.632. Si lo multiplicamos por 2, que van a ser los que van a quedar en lo que queda del periodo constitucional, serían 9.085.260 pesos. En otras palabras, no vamos a subsidiar en 2 años, sino 9 millones de pesos, doctor Marlon Jonathan. Estos 10 beneficios no definen cuál será el monto general o tope máximo para los beneficios. En otras palabras, los recursos de la asignación anualmente en su presupuesto, los cuales deben ser de un porcentaje de, o sea, doctor Marlon Jonathan, necesitamos que tenga el porcentaje específico de los ingresos de gastos corrientes de libre destinación. ¿Por qué? Porque aquí se nos define en la financiación, el municipio apropiará de los recursos propios al FEMES, en consideración del desarrollo del mismo, los rendimientos financieros del mismo, recursos de cooperación internacional. Pues obviamente esta financiación, lo digo con mucho respeto, es fiel copia del proyecto de Simijaca, está perfectamente igual, pero que es normal, es bueno, es taxativo, pero lamentablemente no está ajustado a lo que dice el municipio. En Simijaca establecieron el porcentaje. Yo les recomiendo establecer el porcentaje para el municipio de Fusagasugá, que valore la financiación en un porcentaje técnico taxativo. Lo otro corresponde. Artículo séptimo. Artículo octavo, perdón. Parágrafo número 2. Promedio ponderado 4.0. El 80% de los proyectos nacionales están en 3.8. Identifican ustedes el porcentaje. Bajaron de 320 puntos el anterior proyecto a 300 puntos. Me parece ajustado, me parece coherente, al amparo de que en el municipio de Fusagasugá los resultados no han sido mayores a 320, 340 puntos en sector público. Lo que indica que si hacen un estudio comparativo en educación comparada elemental sobre los resultados de las pruebas saber de los últimos 2-3 años, se van a dar cuenta que el sector público no ha pasado de 320, 340 puntos en las pruebas de estado. Lo que indica que si se establece este proyecto y nadie pasa de 300, cambian las reglas de juego. Entonces es importante dejar abiertas esas consideraciones porque el sector privado en Fusagasugá está pasando de 320 a 340 puntos. Es el sector público, entonces necesitamos ser más flexibles a la hora de establecer la ponderación mínima de los resultados de las pruebas saber para el sector público. En otras palabras, y con todo respeto, no es colocarle tantos indicadores y tanta reglamentación, porque no va a permitir que muchas personas, muchos jóvenes accedan a estos
beneficios. Bien, artículo 9. Financiación, ya lo dije, que no se especifica el porcentaje del rubro. La procedencia debe ser legal para lo que tiene que ver con procedencias privadas, doctor Marlon Jonathan. Importante que en este proyecto se agregue que los recursos que provienen de aportes privados, es decir, de donaciones privadas, tengan procedencia legal. Así está en casi todos los proyectos del país. Lo otro corresponde al artículo 10, compensación por parte de los estudiantes se desarrollará en qué momentos durante la carrera al culminar servicio social y o comunitario. Hay que especificarlo. Obviamente está dentro del reglamento del comité y será el comité el que establecerá qué tipo de servicio social y o comunitario desarrollarán los estudiantes en el municipio de Fusagasugá, en qué tiempo, si cuando inicia la carrera o cuando termina la carrera. Y en la exposición de motivos, discúlpeme, en las leyes colombianas, ustedes hablan de la ley 115 de 1994. Cuando ustedes hablan de educación no formal, recuerden, honorables concejales, que la educación no formal específicamente requiere la complexión de la ley 1064 del año 2006, el decreto 4904 del año 2009. Acordémonos que ahora se denomina todo el tema de competencias laborales, educación para el trabajo y el desarrollo humano. Eso podría agregarse en el componente de educación no formal, antes ley 114. Y la realidad de conveniencia, el número de estudiantes que serán atendidos y los beneficiados. Honorables concejales, 1.270 del sector público, estudiantes del sector público, 1.279, por 2.558, 20 beneficios. ¿Cuál es el porcentaje de beneficios de 2.558 estudiantes en 2 años que quedan del periodo constitucional? Ahí es donde ingresamos a analizar, y estoy de acuerdo con el concejal Carlos Rojas, que estos 10 beneficios, estos 10 estímulos, no cumplen con lo que realmente requiere el municipio de Fusagasugá en 2 años que quedan del siguiente periodo constitucional. Honorables concejales, básicamente porque este proyecto rige a partir del 1 de enero del año 2022, lo que indica que no cumpliría, digamos, el fundamento y el objeto para lo cual está establecido, que nos parece supremamente significativo. Creemos respetuosamente que debe apropiarse un porcentaje real dentro del componente de financiación, estableciendo ese porcentaje real y a través de un estudio técnico sobre el modelo de financiación articulado a la matriz plurianual e inclusive al POAI, al Plan Operativo de Inversiones del municipio de Fusagasugá, se establezca un porcentaje real y se defina cuánta platica realmente va a quedar para los subsidios y hasta dónde va a llegar ese monto máximo. Así podamos, o así lograremos mejor, establecer un mayor número de subsidios para los bachilleres del sector público del municipio de Fusagasugá. Yo termino con lo siguiente. El impacto fiscal. El proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal que afecte las finanzas o el presupuesto municipal. Esto afecta las finanzas y el presupuesto municipal. Yo no estoy de acuerdo con el impacto fiscal porque el proyecto sí genera recursos. Por consiguiente, hay que establecer esa tabla. Primero, definir el porcentaje de financiación. Segundo, vincularlo a los gastos corrientes de libre destinación, específicamente establecido en la matriz plurianual. Y tercero, que esté articulado con el Plan Operativo de Inversiones en el sector educativo, en las metas producto del sector educativo. Hay que hacer una tabla que especifique esas consideraciones y con el fin de que termine cumpliendo el objeto para lo cual este importante proyecto está desarrollado y está organizado. Esto va a permitir que muchos más bachilleres del sector urbano y del sector rural sean beneficiarios sean beneficiados con estos estímulos tan importantes. Por último, señor presidente, honorables concejales, yo me he tomado la tarea de revisar el proyecto al pie de la letra y bidopsid de cada uno de los elementos considerativos que se establecen en diferentes proyectos de los fondos educativos o los fondos para la educación superior en los municipios de Cundinamarca y del país.
pero Fusagasugá es un municipio de categoría segunda con un presupuesto en educación que supera los 50.000 millones. Esto nos indica que en gastos corrientes de libre destinación podemos ampliar los recursos, establecer específicamente las tablas de porcentaje y favorecer a muchos más bachilleres egresados y que se definan cuántos estímulos van para el sector urbano y cuántos irían para el sector rural, para que nuestros jóvenes del sector rural, nuestros jóvenes de los colegios veredales no estén por fuera de las oportunidades de acceder a la educación superior. Señor presidente, muchas gracias por su generosidad. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Andrés Porras. Gracias, señor presidente. Buenos días para usted, para la mesa directiva, honorables concejales que hacen presencia hasta ahora en el recinto, comunidad que nos va a escuchar y a ver por las redes sociales. Saludar a la administración municipal, doctora Marixia Cifuentes, directora de Calidad Educativa, Servicio Educativo en el municipio de Fusagasugá, al doctor Marlon Jonathan Rodríguez, secretario de Hacienda, que hace presencia, y a la doctora Andrea Mora, secretaria jurídica, que respaldan quienes quienes revisaron este importante documento. Hoy proyecto de acuerdo radicado con el número 15, saludar a los honorables concejales. Y es un proyecto que tiene una gran inquietud, tiene un gran seguimiento. Arranca con una inversión, usted lo mencionaba, concejal Mejía, de 9 millones de pesos. Efectivamente va a arrancar el primer año en el 2022 con 4 millones de pesos, un poco más, a la inversión de un fondo educativo para el municipio de Fusagasugá. Doctor Marlon Jonathan, quiero que de pronto usted revise con su equipo de trabajo doctor Marlon, y según hay un convenio con el ICETEX. Hoy le voy a enviar un link para que usted le da y entra y aparece convenio que supervisa efectivamente y que ya administra el ICETEX y que está desde la administración municipal del doctor William García Fayat. Y es el convenio 120621, que ya está con el ICETEX y que efectivamente tenemos una gran deuda. Funcionarios y personas deben al fondo. Me gustaría mirar y revisar este tema de información. Hago parte de la Comisión Segunda, el cual tendrá debate este importante proyecto de acuerdo, el cual usted me mencione y lo mencione. Ya en algún momento este fondo fue creado a esta intención de poder generar esos subsidios o estímulos que ustedes llaman en el proyecto de acuerdo para el tema de los colegios oficiales en el municipio de Fusagasugá. Hay unos morosos. ¿Cuántos morosos tenemos? ¿Cómo está esa cartera que se tiene desde hace muchísimos años? En este caso, podríamos hablar de los 20 años más o menos que se creó este fondo en el municipio de Fusagasugá. Efectivamente, la normativa ha cambiado, pero sencillamente yo hoy le doy un clic a este link que me envían, un ciudadano que sigue las redes sociales del Consejo, que se enteró de este fondo, y efectivamente me lleva a mirar, y yo entro. Y me dice Fusagasugá. En Cundinamarca están los siguientes municipios: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca. Municipio de Fusagasugá, Gachalá, Madrid, Mosquera, Cibaté, Silvania y otros departamentos. Departamento de Cundinamarca, Serpilo Pagan Mosquera, Serpilo Pagan Mosquera, bueno, y otras alianzas más en Soacha y otros municipios que se genera a través. Me gustaría tener claridad de este fondo, lo que me menciona este ciudadano, y efectivamente hoy el ICETEX genera una inversión, un convenio con el municipio, porque habla sobre el tema del formulario, deudor solidario, forma de inscripción, de diligenciar los formularios del deudor, bueno, en fin, una cantidad de información que me gustaría entrar a revisar, doctor Marlon Jonathan, en su momento, porque ya hay un acuerdo municipal sobre ese tema. Lo estuve buscando y estoy en esa tarea para generar. Allí efectivamente entramos en el artículo 2, naturaleza del fondo, y allí el tema de la naturaleza, pues hay que mirar el tema de la cuenta, realmente lo que habla el tema a puertas de aprobar un presupuesto municipal, que efectivamente habla de unos recursos, una destinación específica, pero si bien es cierto, esto no tiene un gran impacto porque apenas arranca con 9 millones de pesos en los 2 años, a los 10 a personas favorecidas que se va a entregar allí. Artículo 3, el tema del fondo educativo, el tema de los miembros del comité, pues efectivamente yo tenía pensado, concejal Gustavo, los rectores deben hacer parte importante de este fondo, o un delegado de la JUME, efectivamente que tiene autonomía esta junta
de Educación Municipal, que está representada allí por los docentes, un delegado del Consejo Municipal, y efectivamente sería bueno un delegado de la JUME para ser el quinto en este importante comité. En este mismo artículo tercero sugiero a la Administración Municipal que fuera allí en el artículo tercero un parágrafo donde hablara de la convocatoria. Sería muy importante el tema de la convocatoria para incluir un nuevo artículo allí, y si pues en la comisión segunda lo plantearemos de buena manera. Pasamos al artículo sexto, requisitos mínimos de acceso a los estudiantes. Yo sugiero muy respetuosamente que este fondo debería crearse un 80% a los colegios públicos y un 20% a las instituciones privadas. Efectivamente no podemos decir que porque un niño paga pensión de 200.000, 300.000 en cualquier institución pública privada del municipio, pues ya automáticamente le va para acceder a la educación, digamos, superior. En el municipio no pasa eso. Tenemos jóvenes que efectivamente la tía, el abuelo, el familiar le pagan un colegio privado la pensión, pero ya tiene que sortearse cuando salga del colegio privado. Entonces aquí también hay que vincular un 20% a las instituciones privadas del municipio de Fusagasugá para tener, digamos, ese desempeño. Y sin embargo hay subsidios, perdona, sí, hay beneficios del gobierno nacional que entrega a los jóvenes que tienen alto puntaje en las pruebas de fin de año. Y efectivamente que, digamos, separarlo de este importante proceso para pues llegar a quienes realmente lo necesiten en el estímulo que ustedes mencionan. El tema del artículo octavo, Fondo de Estímulos Académico, bueno, ya hablamos de los 454.000 pesos que se le irán a entregar al joven que sea beneficiario de este fondo en medio salario mínimo legal vigente. Allí habría que fortalecerlo mucho más. La financiación, pues no es claro el tema de la financiación, los recursos propios que se puedan destinar. Hablamos sobre los 200.000 millones de pesos para el próximo presupuesto. Sería importante generar allí un buen inicio para que este proyecto pues tenga realmente una buena iniciación. Esas son mis inquietudes frente al proyecto. Revisar muy bien el fondo que ya existe y está administrado por la ICETES, cuánto es la deuda que tienen. Ya hay un número de identificación que pues arroja en la plataforma, y nos gustaría revisar este acuerdo municipal 15, si ya está creado el fondo, pues para qué crear otro, o simplemente que modificarlo, actualizarlo y generar, digamos, una preocupación. El proyecto de acuerdo efectivamente es bueno, obvio, concejal Carlos Hernández, lo felicito, usted es muy inquieto, y efectivamente se ve que todo está de la administración municipal puesto a su trabajo, a su curul, y efectivamente pues hace parte del gobierno municipal, y efectivamente eso hay que aprovecharlo, y usted lo está haciendo de la mejor manera, concejal, y obviamente a que esto repercuta en los más de 2.056 estudiantes que salen cada año de las instituciones públicas y privadas, del grado 11 y efectivamente de los institutos de validación, porque también deben estar allí, me imagino, inmersa, doctora Marixa, esa cifra de los niños que salen del grado 11, de los jóvenes. Entonces, veo que todo está a un buen proyecto, efectivamente hay una buena consolidación, hay una buena justificación, una buena exposición de motivos, pero estaremos muy atentos a la comisión segunda, a la cual hacemos parte, para ejercer nuestras modificaciones y argumentar el proyecto para que, pues, si desea esta honorable plenaria, que sea realidad y que se efectúe hacia los estudiantes de grado 11, que será muy importante. En miras a qué, a una educación superior. Podemos decir que nuestro gobernador tiene la mejor intención de dar gratuidad, pero también ha sido estricto el tema del CISBEN. Y aquí está bien que el tema del CISBEN no genere un puntaje, sino simplemente estar inmerso en la base de datos. Porque a hoy la calificación, pues, son muy pocos los que están en extrema pobreza, apenas tal vez 5.000 fusagasugueños, y el resto pasan a la pobreza moderada o ni vulnerable ni pobre. Entonces allí hay que entender que debe estar en el CISBEN, pero no en un puntaje específico, sino como requisito que mida el estado socioeconómico que vive él y los miembros de su familia, que son los que de pronto subsidian para que este joven pues se proyecte a tener un beneficio en el tema de educación superior. Presidente, gracias por la atención. Esta es mi participación al proyecto de acuerdo hoy en mención número 15 del Fondo de Educación Superior. Muchas gracias. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Jorge Mario Torres. Gracias, presidente. Por favor, reciba un cordial saludo. Un saludo también para la Secretaría Jurídica, para el secretario de Hacienda y la directora del Servicio Educativo de la Secretaría de Educación. Se pretende crear un fondo
con estímulos para la educación en Fusagasugá. Y yo quiero resaltar que lo más valioso de este proyecto de acuerdo es que está pensado desde la educación pública para la educación pública. Es decir, con los mismos recursos y con el capital humano de nuestra ciudad, vamos a ayudar a las instituciones de educación superior pública. Eso tal vez aporte algo dentro del sueño que tenemos muchos, y es que este país tenga una educación pública de calidad. Yo quiero hacer varias observaciones sobre el proyecto y generar tal vez dos preguntas para los miembros de la alcaldía. La primera pregunta es saber cuáles fueron los parámetros para establecer los requisitos mínimos de los que habla el artículo 6 del proyecto de acuerdo. Y quisiera saber si ustedes hicieron un estudio correspondiente al menos a la vigencia 2020 sobre estos parámetros. Yo espero que sí lo hayan hecho, es decir, ustedes deberían saber, y le pido, directora, que me dé las cifras de una vez, cuántos bachilleres egresados de colegios públicos hubo que además estuvieran inscritos en el CISBEN y que hayan sacado más de 300 puntos en el puntaje ICFES en el 2020 en Fusagasugá. Porque eso nos va a ayudar a saber más o menos cuántos posibles beneficiarios tendríamos para empezar 2022. Yo supongo que usted debe tener esas cifras. Eso debe ser primordial. Uno no puede poner parámetros por ponerlos. Y sobre los parámetros, quiero hacer las siguientes observaciones. Yo tengo la virtud y el honor de ser el concejal más joven de Fusagasugá. Tal vez soy el que se graduó hace más poco del colegio de las personas que están sentadas en esta curul. Y una de las cosas que más le agradezco a mi ciudad es que, a pesar de haber estudiado en un colegio privado, cuando llegué a estudiar en la universidad en Bogotá, una universidad que muchos definirían como exclusiva, me di cuenta de que en Fusagasugá no existe una brecha social tan grande como en las grandes ciudades. Uno acá, a pesar de que haya estudiado en un colegio privado, tiene la posibilidad de estudiar con el hijo del gran empresario de la ciudad o con el hijo de las personas más humildes que todos los días se rebuscan el trabajo. Y una matrícula, una pensión en Fusagasugá de un colegio privado tal vez no supere los 300.000 pesos, que no es tampoco un gran monto. A mí me gustaría poner acá, por ejemplo, sobre la mesa del debate, qué pasa con aquellos estudiantes que están en un colegio privado, no por posibilidades o ventajas económicas, sino porque el mismo colegio privado les ha dado una beca. Ellos se quedarían por fuera de este beneficio. Entonces, podríamos mirarlo para el primer numeral del artículo 6. Yo le pregunto a la directora del servicio educativo qué diferencia este programa, este fondo, de otros programas del ámbito nacional como Serpilo Paga. Serpilo Paga, que no me gusta y que tiene un nombre desastroso además, porque el que no es pilo entonces no paga para este país, se basa en el puntaje del ICFES. Aquí también nos estamos basando en el puntaje del ICFES. Y a pesar de que Colombia necesita pruebas saber, pues muchas personas que son expertas en el tema han coincidido en que el ICFES no demuestra absolutamente mucho sobre lo que tiene que ver con la capacidad intelectual de una persona. Entonces, ¿cómo diferenciamos acá este programa de otros programas que también se basan sobre todo en el puntaje del ICFES? Y finalmente, y esto es algo desastroso por lo que pasan estudiantes de colegios y de universidades en el país, que es una justa causa, porque un gran porcentaje de los estudiantes que son beneficiarios de Serpilo Paga o de becas con el ICETEX tienen que abandonar su carrera por un tiempo o se les bajó el promedio de un momento a otro porque en la universidad hay profesores que son más difíciles que otros, porque tuvo problemas familiares, porque tuvo problemas también económicos, problemas de salud, lo que sea, y ahora están endeudadísimos con el ICETEX.
estudiantes de bajos recursos de Colombia que se metieron a una universidad privada, por ejemplo, y ahora le deben 50 millones de pesos al ICETEX. Entonces, ¿qué es una justa causa? Porque aquí podríamos tener estudiantes, por ejemplo, un semestre en la Universidad de Cundinamarca vale un salario mínimo, que si tuvieron algún problema a mitad de carrera le estarían debiendo más de 5 o 6 millones de pesos al municipio. ¿Y cuándo los van a pagar? Y eso les obstaculizaría además la posibilidad de volver a presentar estudios. Y finalmente, me gustaría saber cuál es el criterio para impedir que los estudiantes aplacen 2 semestres. La pandemia demostró que muchos estudiantes tuvieron que aplazar sus carreras universitarias al menos un año, porque sus padres se quedaron sin trabajo, porque tuvieron que irse de sus lugares de estudio y volver a su ciudad original, porque no tenían los medios para conectarse a través de una plataforma de internet y tuvieron que aplazar sus estudios universitarios todo el 2020 y algunos parte del 2021, o sea, 3 semestres. Y con este programa le estamos diciendo al estudiante que no puede aplazar sino un solo semestre, o si no, pierde el beneficio. Yo creo que ese punto deberíamos revisarlo porque muchas personas, además si solo se les va a dar medio salario mínimo, pues van a tener que salir a trabajar para buscarse lo de la comida, lo del transporte, lo de las fotocopias, lo de los libros, entre otros gastos que implica la educación superior. Y al secretario de Hacienda le quería hacer la pregunta, en el tema presupuestal, entendemos que los recursos son limitados, el sector educativo se gasta buena parte del presupuesto, pero usted además es o fue profesor de la Universidad de Cundinamarca, medio salario es media matrícula en la Universidad de Cundinamarca. En realidad es muy poco. Y la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, a pesar de ser la principal, no tiene una gran oferta académica si somos sensatos. Muchos estudiantes que quieran estudiar otras carreras tendrían que trasladarse a la sede de Girardot o a la sede de Chía. Y pues medio salario mínimo les alcanzaría de pronto para los transportes. Entonces, quería saber si podemos subir ese medio salario mínimo, al menos un salario mínimo, dependiendo además de los datos que tenga la Secretaría de Educación sobre los posibles beneficiarios de este programa. Finalmente, en la parte de la contraprestación, los trabajos comunitarios son buenos, el trabajo social es bueno, pero aquí nos gustaría aportar lo siguiente al proyecto de acuerdo y es, ¿por qué no en la contraprestación dejar abierta la posibilidad para que los estudiantes de estas carreras hagan sus prácticas o pasantías aquí en la administración municipal? Es decir, se trata con recursos públicos ayudar a personas para que entren a la educación pública y que vengan y fortalezcan lo público en su ciudad. Vamos a tener a los mejores estudiando y trabajando para Fusagasugá y muchas de esas personas tal vez podrían quedarse aquí aportándole a la ciudad que aman y a la ciudad que les dio tal vez un empujoncito para poder estudiar. Esas son las preguntas que me surgen, las observaciones que le hacemos al debate. Gracias, directora y secretario, por las respuestas y gracias, presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Iván Barrado. Gracias, señor presidente. Saludo especial a la mesa directiva, a los demás compañeros concejales, al compañero autor de este importante proyecto, de esta iniciativa, y a los secretarios y jefes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, una iniciativa importante que nos socializan en esta mañana, donde vemos que falta, compañero Carlos Alberto, unificar criterios por parte de las misionales que están alrededor de este proyecto. Hoy no escuchamos sino únicamente la lectura del documento que ya tenemos, pero no una explicación amplia sobre la necesidad precisamente que a hoy los estudiantes de nuestro municipio requieren precisamente como una atención propia diseñada a partir del Estado para poder buscar
unas posibles soluciones en el ingreso a la educación superior en nuestro municipio. En ello, hoy no encontramos precisamente esa coordinación por parte de las misionales, encontramos criterios encontrados entre ellos mismos y que el proyecto pues obviamente si vemos pues le falta mucho para haber sido presentado en este momento. Ante ello yo digo una cosa, si a hoy no están recibiendo los estudiantes ningún tipo de beneficio, así un solo estudiante lo recibiera, pues ya sería un avance importante. Pero hay que analizar de dónde van a venir o provenir esos recursos. Ya lo explicaron los compañeros anteriormente muy bien, y dentro de ello el tema presupuestal es tan importante como es tan importante poder beneficiar a algunos estudiantes. Yo en algún momento intenté buscar precisamente ese beneficio y lo hablamos bastante en los medios de comunicación, lo hablamos bastante en los debates en la administración anterior y al iniciar esta administración también en el tema de la estampilla Pro Universidad de Cundinamarca, en donde se iban a generar unos recursos importantes para el alma mater de esta ciudad. A hoy precisan un proyecto de generar un fondo para los estudiantes, para la educación superior, en donde se clasifica precisamente a quienes podría llegar este beneficio. Lo que yo no he podido ver en el proyecto es de dónde saldrían dichos recursos y de cuántos recursos estaríamos hablando para poder proyectar precisamente el valor, el tema económico a subsidiar precisamente. No estoy en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo precisamente no estoy en desacuerdo de la iniciativa, pero sí de la forma de presentarlo precisamente, en donde no vemos precisamente hacia qué población puede ir dirigido. No solo los estudiantes que salen o que están en una institución pública en el municipio de Fusagasugá son de bajos recursos. Existen familias que hacen un gran esfuerzo porque sus hijos estén en una institución privada por algunas situaciones que se puedan presentar. Entonces no podríamos, concejal Gustavo, decir de que los estudiantes de instituciones privadas no pudiesen estar también en este fondo o en este subsidio como tal, para que pudiesen hacer parte de esto y para pasar a la educación superior. Que el tema del CISBEN, por supuesto, es un filtro importante para que puedan acceder precisamente a un beneficio por parte del Estado, y casi todos los subsidios o beneficios que otorga el Estado están basados en un nivel socioeconómico del CISBEN. Pues hay que revisar precisamente a qué nivel, con la nueva puntuación que tiene el CISBEN número 4, podrían acceder y de esa manera contemplar a estas familias fusagasugueñas que puedan acceder a la educación superior. De esta manera, no quiero extenderme ya que los compañeros han hablado ampliamente sobre este proyecto, pero sí me gustaría ver en las próximas iniciativas que presente la administración municipal que se encuentre precisamente muy bien socializado el proyecto antes con las entidades o con las misionales, para que exista un solo orden en la socialización del mismo y que podamos tener por lo menos dentro de ello la opción de
generar algunas modificaciones que puedan alimentar este proyecto de la mejor manera y que pueda salir avante en beneficio para los estudiantes. Por eso digo que a hoy cualquier estudiante que esté llevando a cabo el pago total de su carrera, cualquier beneficio, cualquier ayuda sería importante para poder continuar en la misma. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Carlos Hernández. Gracias, señor presidente. Cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a mis compañeros concejales y concejalas, a las personas que nos acompañan en las barras, miembros de la administración municipal y que nos ven por medio de nuestras redes de comunicación. Efectivamente, les agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, el reconocimiento que se me ha generado, pero más allá de eso, les quiero comentar que una de las mayores motivaciones que me llevó precisamente a articular y generar la construcción de este documento ha sido las necesidades latentes que hemos visto durante muchísimo tiempo en la juventud. Acabamos de pasar como país por una situación crítica donde hubo un paro nacional y donde escuchábamos a la juventud y aún la seguimos escuchando, exigiendo, aclamando herramientas necesarias para poder jugársela toda y poder mejorar su calidad de vida. Dentro de ese aspecto y ese parámetro precisamente, y haciendo una revisión a nivel nacional, así como la hizo el concejal Gustavo Mejía, encontrábamos que se pueden instaurar herramientas desde lo local. Y por eso surge el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá, en este momento en un proyecto de acuerdo, y que está en voluntad nuestra darle ese trámite, esos debates, y sacarlo abanderante de este proceso. Todas las posturas, todas las proposiciones, todas las ideas que ustedes han contemplado, siempre serán bienvenidas porque este es el recinto de la democracia. Y eso es lo que me gusta y por eso tomo el uso de la palabra hasta el momento, porque quería escuchar precisamente esas interlocuciones de ustedes, compañeros, sin antes agradecerles precisamente esa buena intención que tienen de aportar y de construir un documento mucho más sólido, mucho más estructurado, si es así que le hace falta estructuración, y de esta manera poder garantizarle a las y a los jóvenes del municipio de Fusagasugá mejores herramientas. Precisamente dentro de todas esas connotaciones y todas esas propuestas generadas por ustedes, concuerdo con muchísimas que en su momento, digamos, se conversaron, pero que bueno, aquí en el sitio, en la corporación de la democracia se puedan llegar a debatir. Me parece muy oportuna la intervención del concejal Porras, el concejal Jorge Mario Torres, concejal Iván Darío Parrado, frente a la vinculación de las instituciones privadas. Yo creo que aquí es fundamental entender efectivamente que las y los fusagasugueños pues somos todas y somos todos. Entonces, y que el dinamismo económico de nuestro municipio nos permite entender que en cualquier institución educativa del municipio efectivamente hay una persona que puede estar necesitando de este fondo en su momento. Entonces me parece muy oportuna esa apreciación, la comparto completamente. Igualmente, yo les proponía a la institucionalidad en su momento instaurar el 0.1% de los recursos propios de libre destinación. Sí, efectivamente, pues el secretario de Hacienda me emite a mí un concepto frente a este tema, y pues se trata de llegar a consensos y de llegar precisamente a construir sobre lo construido. Y podría darse una posibilidad, por ejemplo, de que el fondo se inicie con unos 50 millones de pesos con incremento del IPC anual. Sí, con eso, de esta manera, vamos generando un incremento presupuestal para el fondo, pero también podemos nosotros entrar a compensar el número de estudiantado del municipio de Fusagasugá, y aquí entraríamos a hacer esa modificación que me parece también oportuna, y es no sesgarlo a un número determinado de 10 estímulos, sino dejar un poco mucho más amplio este criterio. Teniendo en cuenta que el artículo 5 dice el fondo dará inicio con la apertura, no que se mantendrá con 10 estudiantes, ¿sí? Dará inicio, pero no estaba condicionado a mantenerlos, pero sí pues sería oportuno para
tranquilidad de cada uno de nosotros que se hagan esos ajustes correspondientes. Por otro lado, es de recalcar la importancia de incluir a los jóvenes del SENA. También me parece súper chévere esa postura. Creo que efectivamente hay muchísimos jóvenes que se encuentran estudiando en esta institución y efectivamente quieren mejorar y seguir creciendo en su parte académica, en su parte profesional, y qué bueno que podamos brindar esas herramientas desde la institucionalidad y pues desde el Consejo Municipal. Concejal Andrés Porras efectivamente mencionaba un fondo que se había creado en su momento con el ICETES. Ese fondo se estuvo revisando y efectivamente no ha cumplido y no se está cumpliendo con las proyecciones que se tuvieron en su momento y con las objetividades sobre el objeto que se tuvo en su momento, y por eso este fondo, el fondo municipal, el FEMES, entra con unos recursos propios y ya con nuestra voluntad a generar efectos reales, efectividad en los procesos. Yo creo que también es importante que revisemos el puntaje promedio ponderado ya en la institución educativa superior, de educación superior, está en 4.0 puntos. Sí, podría generarse una tasa, digamos, nacional de 3.8, sería, digamos, considerable atender esa situación. Efectivamente, el CISBEN aquí, cuando se nombra el CISBEN, se deja un poco abierto, de hecho no se coloca ni categoría A ni categoría B, es para no generar exclusión. Y el fondo sí tiene algo muy importante, y es de que efectivamente quiere garantizar la educación en las instituciones de educación superior oficiales, porque es que uno de los problemas que yo le he visto el programa Serpilo Paga es de que muchísimos estudiantes salen y efectivamente se van a seguir con la privatización de la educación, cuando el derecho fundamental a la educación es un derecho que debe cumplir con el principio de progresividad constitucional y normativa, y debería ser Colombia un país donde la educación sea completamente gratuita o donde los estudiantes puedan acceder. Entonces sí creo que es digamos, oportuno considerar eso, que efectivamente la educación superior debe darse en las instituciones educativas y estas deben cada día mejorar su parrilla académica, su parrilla curricular y su parrilla planta docente. Más allá de ello, compañeros, es invitarlos a que hagamos el debate de este proyecto de acuerdo, invitarlos a que pensemos en la juventud del municipio de Fusagasugá, que tanto necesita estas herramientas, y que entre todos construyamos un gran documento. Creo que eso precisamente es lo bonito de estar aquí y de haber sido elegidos, que podemos construir, de que podemos proponer, podemos armar algo muy, digamos, de gran beneficio para la comunidad, para la población, en este momento para los jóvenes, y podemos decir, mire, el Consejo de Fusagasugá efectivamente le da las herramientas a la juventud para que accedan a la educación superior, porque es que, y no solamente que accedan, sino que se mantengan. Yo he conocido muchísimas personas que acceden a la educación superior y luego no tienen cómo mantenerse. Y el fondo deja una posibilidad muy amplia. Usted puede utilizarlo para matrícula, para cánones de arrendamiento, para transporte. Eso también es ayudarle precisamente a la permanencia de los jóvenes en la educación superior. Entonces, esta es la invitación. Muchísimas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra, y bueno, reitero ese sentimiento de agradecimiento y de admiración por cada uno de mis compañeros, que sé que vamos a construir un gran documento para el municipio de Fusagasugá. Con gusto, honorable concejal. Bueno, yo igualmente quiero de forma respetuosa hacer un aporte. Me parece que el proyecto está bien encaminado, está obviamente con una iniciativa importante. Ya lo han manifestado la mayoría, y es en torno a que de pronto nos quedamos cortos con una buena iniciativa. Yo creo que hay que buscar ese espacio para que sea más amplio. Muy importante lo que se manifestaba, y es realmente identificar y establecer cuáles realmente son los estudiantes que requieren de este tipo de subsidios o estímulos. El tema del CISBEN no determina nada, y eso ya lo hemos identificado aquí. Hay personas que tienen un CISBEN muy bajo y quizás no necesitan, y realmente ha pasado, como hay personas que no tienen CISBEN y realmente necesitan la posibilidad de acceder a este tipo de estímulos.
Pero no quiero, digamos, tocar los temas que ya los concejales han tocado, estoy de acuerdo con la mayoría. Simplemente quiero referirme a dos artículos, el artículo 6º, que habla de requisitos mínimos de acceso, y al artículo 10º, que habla de la contraprestación. Totalmente estoy de acuerdo y obviamente en el transcurso del debate, esto también pertenezco a la Comisión Segunda, estaremos muy atentos al tránsito de este importante proyecto. Pero sí creo que dentro de esos requisitos, y de forma respetuosa lo digo, y basándonos en la información que tenemos, es que la mayoría, o bueno, la mayoría no, y lo digo con mi experiencia como docente en algún momento, los estudiantes han entrado en un espacio donde, y lo voy a decir con el mayor respeto, donde se siente que siempre se les debe algo. Por supuesto que la educación debe ser un derecho y por supuesto que en torno a eso se han venido generando importantes proyectos para que la educación superior sea gratuita. Al día de hoy lo es, en la Universidad de Cundinamarca por lo menos. Y en torno a eso creo que también debe haber una corresponsabilidad. Algo de lo que yo valoro que está haciendo el Fondo de Solidaridad es que ya no le entrega un mercado a los ciudadanos, sino que le enseña a transformarlo para que pueda vender algunos productos. Entonces ya no solamente se le subsana una necesidad básica de un alimento, sino se le enseña a que sea autosuficiente. Y es ahí donde yo quiero hacer mi participación, y es que no solamente podemos ayudarle a los jóvenes para que puedan estudiar, sino es decirles, venga, ¿y ustedes cómo van a generar esa contraprestación con la sociedad, con el municipio, con su ciudad que es Fusagasugá? Y uno de los déficits que hemos encontrado, sobre todo en las juntas de acción comunal, es la ausencia de los jóvenes en la participación de las juntas de acción comunal. Yo respetuosamente quisiera, no sé, poner sobre la mesa la posibilidad de que los jóvenes que puedan acceder a este tipo de estímulos estén partícipes dentro de una junta de acción comunal. Así como en su momento quienes quieran acceder a un descuento en la Universidad La SAP deben pertenecer a la junta de acción comunal, los jóvenes que quieran acceder a este estímulo deben estar participando en la junta de acción comunal. Me parece que es una forma de fortalecer las juntas de acción comunal y que haya una contraprestación de lo que se les va a generar en su momento, sea medio salario mínimo, sea un salario mínimo. Entonces me parece que sí debe haber una corresponsabilidad. Por eso toco los dos puntos, el artículo 6º y el artículo 10º. ¿Por qué? Porque es que no se nos puede dar todo desmenuzado y no dar nada. Cuando tuve la posibilidad de estar en la aula docencia, los alumnos me decían, profe, pero es que mire cómo está el país, pero es que mire, y les decía yo, ¿y cuál es la solución que usted plantea? Alguien tiene que solucionarlo, me decían los alumnos. Pues que no sea alguien, que sea de ellos mismos la solución de la ciudadanía y de los problemas que se presentan. Estoy hablando en temas generales. Entonces yo sí creo que debe haber una contraprestación a un estímulo que en determinado momento pueda acceder. Por eso me parece importante, y lo dejo sobre la mesa, obviamente con el mayor respeto para quienes han venido trabajando el proyecto y quienes van a ser los ponentes, de que uno de los requisitos debe ser que el joven que acceda a este tipo de estímulos debe estar en la Junta de Acción Comunal de su barrio. Y la contraprestación será obviamente esa participación activa en la formulación de problemas, de soluciones a los problemas. Y me parece también excelente lo que manifestaba el concejal Jorge Mario, presten su pasantía o su práctica en la alcaldía. Es la forma de generar una contraprestación también a lo que seguramente en algún momento podrán acceder. Por lo demás, creo, y lo manifestamos con la concejal Viviana, que si los recursos son pocos, bueno, aquí tiene que aparecer la gestión por parte de las misionales. Entonces a la secretaria de Educación le tocará salir a golpear puertas a ver cómo conseguimos, ya no sean 50, sino que sean 200 millones de pesos. Y de esa forma no se favorecerán 5 o 10, sino serán 50 o 60 personas o estudiantes jóvenes de las instituciones oficiales que puedan acceder a esos estímulos. Porque si no podemos quedarnos con lo que ya está. Aquí la gestión tiene que aparecer y ese fondo tiene que estar nutrido cada año más. Y no solamente por el incremento del IPC, sino por la gestión de los misionales. Hay que conseguir recursos para fortalecer ese fondo porque podríamos favorecer a muchos jóvenes en nuestra ciudad. Es lo que quería aportar desde mi punto de vista, desde la curul nuestra. Entonces vamos a continuar, honorables concejales. No hay más solicitud de uso de la palabra para participar en esta importante socialización. Tiene el uso de la palabra concejal Viviana Vargas. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial
para todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios, al Consejo Municipal, a todos los honorables concejales, doctor Jonathan, un saludo especial a la Secretaría de Educación. Efectivamente, desde este Consejo Municipal propendemos por aportar al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos y, cómo no, en este momento con un proyecto tan importante que tiene que ver con un derecho fundamental y es el derecho a la educación. Y efectivamente queremos manifestar desde esta curul el respaldo a todos los argumentos que los honorables concejales han manifestado en este día, toda vez que es importante dar claridad y brindar este aporte para robustecer este importante proyecto por medio del cual se crea el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior del municipio de Fusagasugá, pero que en todo caso se deben analizar todos estos procesos que se adelantan en torno a este acuerdo, a este proyecto de acuerdo, que tienen que ver uno con el tema del impacto fiscal. Y efectivamente vemos cómo la certificación de la Secretaría de Hacienda tiene un papel importante que respalda, puesto que no genera impacto fiscal para la vigencia 2021, claramente lo expresa en este documento, pero que a futuro veremos otras implicaciones y es por eso que se requiere de un estudio por este Consejo Municipal, porque claramente vemos que estamos certificados hasta la vigencia 2021, pero sí hay unas implicaciones a futuro, así que es importante que tengamos esa claridad, ese estudio, y lo decía el presidente del Consejo Municipal, es importante que las secretarías misionales acudan a todos los organismos de gestión, a todas esas herramientas dadas y que muy seguramente no se han implementado a nivel departamental y nacional para la gestión y consecución de los recursos que den el respaldo a estas herramientas jurídicas que se establecen para beneficio, en este caso, de los egresados de las instituciones públicas. Y bueno, estaremos al pendiente de la aprobación de este consejo si se tiene en cuenta aquellos estudiantes egresados del SENA. Así que importante, efectivamente también lo decía la Secretaría Jurídica, para darle legalidad en las votaciones es importante que se tenga en cuenta un número en el comité que conforme un número impar, puesto que de esta manera se da ese soporte legal a las votaciones y a las decisiones. Y por lo demás, darle el respaldo a un proyecto que beneficia a la comunidad educativa del municipio de Fusagasugá, teniendo en cuenta los ajustes y todos los aportes que cada uno de los honorables concejales y las secretarías que hoy han sido citadas en torno a sus sustentos jurídicos y de forma que pueden robustecer y brindar el aporte para sacar un gran proyecto adelante. Gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Bueno, de esta manera terminamos la participación por parte de las diferentes bancadas del Consejo. Vamos a dar un espacio ya para las conclusiones por parte, digamos que unas conclusiones por parte de la Administración Municipal. Y ya esperamos que el presidente de la Comisión Segunda pueda citar para el primer debate en comisión. Sí, exactamente, pues digamos, llamo conclusiones, pero la idea es que se pueda dar claridad a lo que los concejales hoy han manifestado, pues esa es la idea de las socializaciones. Ya el documento lo conocemos, ya hubo una lectura, ya hubo una articulación. La idea es que se pueda dar una respuesta a esos interrogantes que hoy se generaron por parte de las diferentes bancadas. Obviamente hoy no se podrá decir va o no va, pero sí que podamos empezar a articular y a cómo se va a tener en cuenta lo que hoy se ha manifestado para que el proyecto obviamente tenga éxito tanto en la comisión como en la plenaria. Tiene el uso de la palabra la doctora Marixa,
que es la directora del servicio educativo. Señor presidente, muchas gracias, honorables concejales. Pues más que la respuesta, lo que hemos hecho es tomar atenta nota de todo lo que ustedes han mencionado, pues no voy a tratar de hacer, a mí me parece que si esa manera de conclusión es más bien, primero que todo, decir que es un ejercicio en el cual nosotros hemos sido partícipes a partir de una necesidad y se ha generado, digamos, una dinámica que no existía en Fusagasugá o abrir más bien la posibilidad que no existía en Fusagasugá. Gracias digamos, a las experiencias como el concejal Carlos Iván, justamente nos motivan a realizar este tipo digamos, de iniciativas apoyadas y como ustedes se dan cuenta es interinstitucional. Entonces, pues lo que yo quiero sencillamente es que me parece importante, si tenemos que aclarar, mirar, seguir trabajando en equipo con nuestro concejal Carlos para mirar entonces datos como los valores, con nuestro señor secretario socializar un poco más los recursos, atender un poco lo de los nuevos proyectos y aclararlo muy bien que nos decía nuestro concejal, tengo lapsus, nuestro concejal Gustavo Mejía, eso es fruto, es que pena, es por lo que está hablando allá que me he parado, aquí le da uno chuchu. Bueno, también hablar de la articulación me parece importante, me parece muy importante, yo realmente no lo había considerado la participación de los rectores, en el momento no, está la renuncia del señor rector que estaba fungiendo como presidente de la JUME, entonces en este momento no hay, pero lo tendremos muy en cuenta para poderlo vincular. Coincidieron en la flexibilidad de los 300 y de acuerdo a lo que tú me solicitas, el dato de los estudiantes, en el momento no lo tengo, seguramente esa información la doctora Luzfani sí la tiene, pero yo te soy sincera, no lo tengo en el momento, pero lo revisaremos, claro que sí, te invito a que cuando quieras hacemos una mesa de trabajo para que nos ayudes a tener ese nivel de criticidad y aclarar y de claridad en las cosas. También me parece importante, bueno, que vamos a revisar, por ejemplo, lo que nos decía el concejal Porras frente a la revisión de algunas cosas que ya, digamos, el decreto 1206 del 21 que mencionaba él, y pues mirar muy atentamente lo que van a realizar en la comisión segunda para poder estar pues al pendiente. Otra cosa importante que me parece es las diferencias entre SERP y lo paga, y más que las diferencias es que pueda nuestra comunidad darse cuenta que de alguna manera desde el liderazgo de nuestro alcalde y de la doctora Luzfani, justamente oportunidades como SERP y lo paga nos invitan a mirar cómo hacerlo en el municipio. Entonces, muchas diferencias hay, todas las que tú quieras. Una de esas es que las condiciones justamente de recursos no es tan grande como ellos, y pues de alguna manera el hecho que sea solamente los recursos desde el municipio, pues ahí digamos que más que compararlos yo lo vería como una nueva oportunidad. Sin embargo, me parece que esa comparación que también nos hizo el concejal Mejía, pues obviamente será una propuesta que fue estructurada comparando otras como la de Simijaca, y me imagino que tendremos que retomar muchas cosas allí. Entonces, para la comunidad, pues que tengan la seguridad de que vamos a darle continuidad, a atender todas las sugerencias que vamos a tener acá, y pues la idea es continuar esa construcción propositiva frente a esta nueva ley, este nuevo acuerdo, y pues que lo estaremos haciendo de manera muy acuciosa. Muchísimas gracias a ustedes por todas las sugerencias, por el apoyo, por el respaldo. También estaremos como muy al pendiente de mirar, pues hoy era más que todo la lectura de esta ley. Con mucho gusto, concejal, pues también estaremos mejorando la sustentación para mirar un poco más el contexto, pues son 30 minutos, será como más importante lo que se ha logrado consolidar, pero pues darle la seguridad a la comunidad que estamos trabajando en buscar oportunidades desde la Secretaría de Educación, y que obviamente la perfección o el mejoramiento de ellas vendrá de este trabajo colectivo con ustedes. Muchas gracias. El uso de interpelación al concejal Jorge Mario Torres. Gracias, presidente. La gracia de estas socializaciones es tener más claridad sobre el proyecto de acuerdo que se va a debatir y votar. Si la directora del servicio educativo no tiene los datos de las preguntas que se hicieron, que por favor nos los envíe por correo a través de la Secretaría General del Consejo, porque la idea es que los concejales de la Comisión Segunda lleguen a primer debate con más información y que lleguemos a plenaria con eso. Entonces, pues si no tienen los datos, por favor, porque esto es muy importante para nosotros.
Y concejal Gustavo, por favor me recibe en su comisión y esperamos que sea usted garante de que esos datos hayan llegado primero a la Secretaría. Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal. Tiene usted la palabra, concejal Gustavo Mejía. Gracias, señor presidente. Esto es lo interesante de los debates en las socializaciones. Presidente y honorables concejales, mire, si uno tuviera otro tipo de concepción en la construcción y configuración técnico-hermenéutica de un proyecto, pues sencillamente uno hace silencio y se va a la votación, específicamente a la comisión, y ahí es donde se frenarían muchos procesos. Nosotros lo hacemos porque valoramos desde la bancada del Partido de la U, y sé que todos aquí estamos de acuerdo con que ese fondo es absolutamente importante, pero hay que darle las herramientas técnicas a este importante proyecto para que verdaderamente cumpla el objeto y tenga la cobertura con los estudiantes o los egresados bachilleres del municipio de Fusagasugá que se requiere. Observaciones importantes, mi doctora Maritza. Doctora Maritza. Corazón, unas observaciones importantes. El acuerdo número 100-0201-110 del 2015, yo le invito para que lo tenga en cuenta, de esta administración, perdón, de este Consejo Municipal, del 3 de febrero del 2015, por medio del cual se crea el Fondo de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Formal del municipio de Fusagasugá, FONEducación, y se dictan otras disposiciones. Hay que articularlo con los proyectos que ya están del Consejo Municipal. El segundo aspecto, el estudio socioeconómico, porque aquí se dice que no tiene impacto fiscal y resulta que va a pasar por comisión segunda, que es la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública. Entonces ahí tendríamos una dicotomía y función pública, después gobernación no lo devolvería. De pronto el alcalde lo sanciona o el mismo alcalde lo objetaría. Entonces, tener esa dinámica. Tercero, una recomendación que yo le hago a los autores de los proyectos, porque he sido autor de muchos proyectos en esta corporación, con el más vivo respeto y con la más viva identidad. Si nosotros tomamos, ibit opsit, un proyecto de otro lugar, tenemos que parafrasearlo acorde a los estudios sociodemográficos, económicos y sociales del municipio en el que estamos desarrollándolo. Yo puedo tomar fuentes de otros municipios, pero copiar y pegar al pie de la letra de un municipio que tiene 13,000 habitantes y una categoría quinta, sexta, con un presupuesto que no pasa de 20,000 millones al año, eso se convierte en una dicotomía a la hora de la transcripción del proyecto y se pierde el verdadero sentido de lo que debe ser una propuesta y un proyecto de acuerdo. Esa es mi recomendación respetuosa, porque a mí me gusta que las fuentes sean lo suficientemente técnicas, que seamos lo suficientemente coherentes a la hora de establecer estos documentos para que después no tengamos inconvenientes. Hace unos años nos pasó con otra serie de proyectos. No estoy diciendo que se copie y se pegue, estoy diciendo que se debe hacer una auténtica conceptualización que tenga cohesión con la realidad del municipio. Y a la Secretaría de Hacienda hay que entregarle un estudio objetivo y claro socioeconómico. ¿Cuántos bachilleres? Condiciones socioeconómicas, condiciones sociodemográficas, cuál va a ser el porcentaje, de dónde se va a alimentar, llámese de gastos corrientes de libre destinación, llámese de sistema general de participaciones, si el rubro va a salir de la administración directamente o va a salir del presupuesto de la Secretaría de Educación, y así subsecuentemente con todo lo demás. Y por último, que tengan en cuenta, si ustedes a bien lo consideran, el autor de este importante proyecto, que se tenga en cuenta los egresados SENA de carreras técnicas y tecnológicas que quieren ingresar a los pregrados de educación superior y a la población en estado de discapacidad, que son bachilleres. Aquí tenemos nuestro delegado que nos hace unas observaciones muy pertinentes. ¿Por qué no dejar al menos 1 o 2 subsidios de este tipo, de estos estímulos para los egresados que están en situaciones de discapacidad? Señor presidente, ha sido usted muy generoso. Agradezco al autor de este importante proyecto. Lo invitamos para que se hagan los ajustes pertinentes porque queremos apoyar este importante proyecto y que los estudiantes, los egresados bachilleres del sector público y privado, de los sectores urbano y rural, se vean beneficiados. Gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Bueno, yo sí también quiero llamar de forma respetuosa la atención, especialmente de la Secretaría de Educación.
especialmente por eso. Hoy es una socialización de un proyecto que es educativo. No tenemos la presencia de la Secretaría de Educación y tenemos la presencia a medias de la directora del servicio educativo. Y se lo digo con más vivo respeto, doctora Marixa, pero es que usted ya no lleva un mes, usted ya lleva más de un mes en su cargo. La primera vez que vino al Consejo Municipal le pasamos el hecho de que no respondiera de la mejor manera porque acababa de llegar. Pero usted ya debe conocer la dinámica de cómo es el Consejo Municipal y no es posible que le damos el espacio para que haya una respuesta a las inquietudes de los concejales y usted manifiesta con evasivas los temas. Esto ya falta y yo sí, respetuosamente le digo que es una falta de respeto. La primera vez seguramente usted desconocía cómo es la labor y no respondió nada de lo que se le preguntó, pero a hoy, que usted es la delegada de la Secretaría de Educación, no tenemos respuesta por parte de las inquietudes. Y es que el proyecto, si bien ha sido iniciativa del concejal Carlos Hernández, el proyecto lo presenta la administración municipal. O sea que ustedes son los responsables de darse la pela por ese proyecto aquí. Pero discúlpeme, pero hoy no nos hemos dado cuenta de eso. Usted vino simplemente a contarnos algo de lo que está en el proyecto. Me parece que hay que revisar ese tema. Entendemos que quizás se les articularon algunas reuniones el día de hoy, pero no es posible que en la asociación de un proyecto tan importante no está la secretaria y usted está pendiente de otra reunión más que lo que está pasando aquí en el Consejo Municipal. De esta manera, honorables concejales, terminamos la participación y la sesión que ha sido citada para el día de hoy. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. El orden del día está agotado, señor presidente. De esta manera, honorables concejales, siendo las 10:21 de la mañana, damos por terminada la sesión citada para el día de hoy y se cita, honorables concejales, para el día de mañana, miércoles 15 de septiembre, 8 de la mañana, tenemos socialización del proyecto que busca la modificación del plan de desarrollo. Proyecto número 16, gracias concejal. Un feliz día para todos.